Oye, Borja, gracias por estar acá. Esto es Sonido Público, la primera cápsula del podcast de Idea País, donde invitamos a jóvenes, ahí vamos a ver qué entendemos por joven en este programa, que tienen incidencia pública en distintos ámbitos. A mi lado está Borja Yáñez, está estudiante de la carrera de Derecho en la Cato. Y lo van a ver también porque está de candidato a la Confech en estos días. Y también me acompaña Valentina González, periodista de la Dirección de Comunicaciones. ¿Y quién habla? Michael Comber, director de formación de Idea País. Les cuento algunos datos sobre nuestro invitado. Borja es estudiante de Derecho, como ustedes ya dijeron, va en tercer año y él está postulando por estos días a un cargo que se llama la Delegatura Confech. Y la Delegatura Confech viene siendo una especie como de vínculo, en este caso dentro de la Universidad Católica, entre la universidad, los estudiantes y la Confech, que es esta instancia donde se encuentran distintas universidades del país. Una instancia, un organismo de representación estudiantil que ha variado bastante a lo largo de los últimos años. Si nos vamos mucho más atrás a la época de las movilizaciones estudiantiles, la marcha de los pingüinos en esa época y las movilizaciones que vinieron después, la Confech tenía un rol súper protagónico, súper articulador. ¿Cuál es el análisis que tienes tú, Borja, sobre lo que significa hoy la Confech y hasta qué punto influye? Sí, yo creo que la Confech efectivamente tuvo grandes, digamos que, bombazos a lo largo de la historia. Parte del 84, volvió a la democracia en las universidades, posteriormente en 2006 se reactiva con las demandas estudiantiles, primera ola, segunda ola la tuvo en 2011. Tuvo un poquito de preponderancia en 2018 con el tema feminista y ahora está apagada, ahora es irrelevante, ahora es invisible. Y de hecho, esa síntesis, por ejemplo, lo hizo la Católica en 2023 cuando un medio comunicacional político hizo una encuesta y salía que la respondieron como 259 alumnos, que igual era representativo, y se decía que 56% no sabía que era la delegatura Confech. No sabía que era la Confech y le ponían nota 3.9, reprobado a la Confech. Entonces es un tema muy grave porque es la mayor forma de articulación, el mayor grado, incluso más arriba de las federaciones, para poder llevar a cabo las demandas estudiantiles. Lo ha hecho a lo largo de la historia, lo hace incluso hoy o lo intenta hacer, pero no es efectivo. Si tuviste, por ejemplo, el petitorio Confech del año pasado, que se presenta después a la Cámara de Diputados, ninguna cosa es muy efectiva. Parece tanta cosa, lo que yo lo he llamado en la campaña una inflación propositiva. Son tantas ideas que ninguna es efectiva. Son cosas que son nada que ver al estudiante. Son cosas a veces políticas, partidos políticos. Ese yo creo que es el tema de la Confech hoy. Oye, y a mí me pasa que hay que hacerse la pregunta. ¿Es raro estar en política o no? Porque somos raros. es como todo raro. Es una cosa extraña, no te digo a ti que sea raro personalmente, sino más bien de que es raro estar ahí, es raro querer aportar. Entonces también como para cachar un poco qué estáis pensando, por qué estáis aquí. Sí, la política es un tema muy minoritario. Los jóvenes en general no les gusta tanto la política ahora. Suele ser como... Los jóvenes son raros también, porque los jóvenes a veces como que explotan y después vuelven a ser moderados y después como que van a la contra. Siempre les gusta estar a la contra. Si el país está politizado, los jóvenes no. Si es que los jóvenes están politizados, el país no. Eso suele pasar. De hecho, los jóvenes, por esa misma razón, son causal de cambio a lo largo de la sociedad. Son personas que tienen una energía, una forma de ir diferente. Son motores de cambio, de hecho. Y yo creo que ese es el tema que tenemos, que muchas veces la política no siempre nos acompaña, muchas veces somos muy despolitizados. Yo creo que ahora estamos en un periodo de despolitización. Después del rechazo, tanta polarización, estamos en eso. Por eso quienes estamos en política, todos nosotros somos raros, porque no es común eso. Y lo que mueve es efectivamente eso, la posibilidad de cambios que tenemos. Los grandes cambios de la historia de Chile han sido con jóvenes adelante en todas las marchas que han habido, o forma de poder articularlo en eso. También puede ser que haya, y aquí meto un poco la cuchara tal vez, de que no se entiende muy bien qué es la política por el estado en el que está la política hoy día también, ahora, y no digo solamente hoy, sino esto ya es un proceso un poco más largo, en el que tú ves que para participar en política, al parecer, habría que ser muy hostil con las ideas. De izquierdas y derechas, esto de ambos lados, se presenta la política como algo que es más bien un grito y no una conversación, o la funa, o el ir al choque con las ideas, o solamente que hubiera el famoso concepto de la batalla cultural, que así se puede entender, pero básicamente es ir a la guerra. Cuando la política tal vez tiene definiciones más amplias, que podríamos partir más bien de una vocación de servicio público, en la cual tal vez muchos sí la tienen, pero al ver un espacio politizado que es absolutamente demencial a lo que te tenés que enfrentar, y claro, si no estáis tal vez como tú hoy día, como en una modalidad como casi como de caparazón rudo contra los insultos y los ataques, es imposible entrar. Tal vez faltan más capas a la política en la cual sea posible participar sin necesidad de estar todo el tiempo en modalidad de guerra, ¿o no? Sí, la política no es una guerra de trinchera.
también es el espacio que hay entre la cancha, que es muy importante para poder llegar a acuerdos. Esa es la política, vocación de mayoría. No se puede tener vocación de mayoría si uno se queda en la trinchera como minoría. Es muy importante el espacio de diálogo. Yo, por ejemplo, lo veo en la campaña. Yo voy contra una militante comunista, de tomo y lomo, que por supuesto tiene sus posturas, pero yo lo que le digo, o intento hacer en los debates a quienes son comunistas también, es que esta cosa no es personal, esta cosa es política. Hay que diferenciar la persona de la idea. Una cosa que es muy problemática hoy, porque vivimos una sociedad de masas donde las personas priman por sobre el resto de las ideas. Entonces, importa mucho más el personaje que se tira que la idea es que te trate él. Y ese es un problema grande. También lo que son a veces pasa un poco el tono. Por ejemplo, así garabato, cosas, por ejemplo, como humillar a las personas en vez de verlo así, personificar la política. Son cosas pequeñas, pero que en exceso generan una reacción igual en el otro. Si una trinchera tiene una granada, la otra también la va a devolver. O quizás tiene una sacoete. La misma lógica en la política. Es muy importante buscar también lo que Weber decía, que una ética de la convicción, que es muy importante, pero también una ética de la responsabilidad. Y que esto te lo menciono solamente porque hubo una columna, una carta que se publicó hace poco a raíz de la funa que se produjo después de las publicaciones de la Federación, que ya vamos a abordar ese tema, defendiendo de cierta manera la modalidad en la cual se estaba dando la política universitaria, con estas tensiones, entre comillas, pero que no son solamente tensiones, sino que son presentaciones relativamente violentas de censura en el patio, con gritos, con pancartas alusivas a cosas bien depreciativas del resto, y que eso sería un mecanismo legítimo en política y que eso de hecho le estaría dando vida a la política. Yo creo que eso no le da vida a la política, sino que la empieza a matar de a poco, porque si escalamos la violencia un paso, como tú decías, el otro saca un lanzacohete y dinamita al enemigo y nunca sabemos qué va a venir de vuelta. Entonces, desde ciertos sectores políticos yo veo una validación a los mecanismos violentos, pero esta cuestión, la pregunta es que, claro, empezamos acá y quizás donde terminamos. Sí, absolutamente. Es una espiral de caer a lo mismo. O sea, si uno tira el columpio fuerte para abajo, el otro también se lo va a volver de vuelta. Es la misma lógica. Lo que pasó con la FEUC, básicamente, para dar un poquito de contexto, es que la FEUC publicó una publicación que va en coherencia con su estatuto, el manifiesto solidario, la FEUC de Solidaria, en que básicamente rememoraba el día del que está por nacer y la adopción, 25 de marzo. Nada raro para quienes sabemos qué es solidaridad. Ahora, otra cosa fue que hubo una reacción muy mala por parte de quienes son parte de la izquierda extrema, e incluso de la centroizquierda, porque en esa marcha que hubo contra la FEUC, que fue agresiva, porque la pancarta, vale decirlo, decía abórtalo si sale solidario, que es sumamente agresivo y violento, también generó una reacción de cadena que también cubrió a toda la izquierda y no creo que es correspondiente. Ahora, podemos entrar más en las razones, pero más profundo. Y las razones son básicamente de que, bueno, a ver, por un lado, ellos cumplen con estatutos que todos tenemos la responsabilidad de conocer al momento de votar. Si la gente apoya esa idea y sale solidaridad a la raja, pero tenés que encargarte de eso. El fondo es que ellos tienen de alguna forma los apoyos, los votos para poder hacerlo bien y no tienen ninguna razón de por qué tienen que estar plebiscitándolo con algo que ya está votado. Hay una visión sobre la representación estudiantil ahí. No sé si tú tienes una visión de cómo ser representante estudiantil, porque tú estás postulando para ser representante. Sí, es una visión básicamente de que uno debe cumplir con el mandato que se le entrega a los demás estudiantes. Los estudiantes le dicen, represéntame, yo voto por ti por tus ideas, pero tampoco puede estar diciéndole, oye, devuélveme el voto, o yo lo tengo que felicitar. Porque eso es lo que se decía, o sea, ustedes me tienen, no me siento representado con ustedes, pero ustedes perdieron. O sea, ¿no aceptan eso? Porque ese es el punto, porque quizás no lo dicen explícitamente, pero esa lógica lleva básicamente antidemocracia o ideas totalitarias, que solamente vale mi opinión, aunque el otro haya ganado. Así funciona la democracia, o sea, esa es la condición en la que jugamos todos. Igualdad de condiciones, si es que gana el otro, lo respetas, a lo menos. Eso. Oye, Borja, y acá igual hay que considerar que en este momento la FEUC la tiene Solidaridad, pero antes, por mucho tiempo, la FEUC era NAU, era Nueva Acción Universitaria. Entonces, tú, por ejemplo, que alcanzaste a estar dentro de la U con otras FEUC, esto está dentro del margen que de pronto cuando eran otros movimientos federación se hacen este tipo de publicaciones en el fondo donde se marca un poco la mirada que ellos tienen ante el tema. Absolutamente, cuando NAU era federación, y creo que fue por 6-7 años más o menos, antes fue Crecer, que era comunista derechamente, todas y cada una de las federaciones tenían posturas políticas que se condecían con sus programas y lo que decían en campaña. O sea, era responsabilidad nuestra saber, y si no sabemos, pagamos por la responsabilidad. Publicaban cosas sobre temas que eran propios de días que les correspondían, temas de memoria, por ejemplo, que yo no critico eso, o sea, es dentro de lo que ellos ganaron, tienen el apoyo de las personas para poder hacerlo, pero es sumamente incoherente que ellos lo hicieran por tanto tiempo, digamos años, y no lo puedan permitir o respetar democráticamente con otra federación que es contraria a ellos. Yo creo que están tan acostumbrados al poder que finalmente lo pierden y no ven una forma de poder conseguirlo democráticamente. Y apelan a medios que quizás no son conscientes, porque cuando uno dice estas cosas que sería antidemocrático, por eso no lo aceptan. Pero no son muy coherentes la postura que tienen, porque eso no se condice sus acciones. Es una postura que es antidemocrática. Oye, de repente en otras instancias, no solamente como lo que sucedió ahora hace algunos días con la FEUC, ¿tú has visto
momentos o instancias en que exista un clima de intolerancia en espacios universitarios, de repente no quizás cosas tan explícitamente políticas como una federación y lo que pasa con una publicación de ellos, pero no sé, de repente atreverse a hablar ciertos temas, a expresar ciertas opiniones. ¿Notas algo de eso? Sí, mira, la Universidad Católica, por ejemplo, tiene 5 campus y cada campus muy diferente al otro. Casa Central, por ejemplo, que tiene a Derecho, tiene Comunicaciones, tiene Medicina, tiene posturas muy diferentes. Derecho es una facultad un poco más conservadora, más de derecha, pero muy diferente, por ejemplo, a Comunicaciones. Y cada campus tiene su identidad política. Por ejemplo, Campo Oriente, que a todo esto tenemos el debate dentro de poco, Campo Oriente también es un sector que es más de izquierda. Y cada uno tiene su postura y se nota, pero la persona que es disidente en los lugares de izquierda lo pasa muy mal. La persona que es disidente en los lugares de derecha al menos la acepta. A lo menos la acepta y lo respeta. Pero no una postura que se comparta. Ese es el tema que hay en la universidad. La libertad de expresión está sumamente menoscabada en la universidad. Y eres igual loco, porque si uno piensa, la universidad tiene que ser universalidad también de conocimientos. La universidad tiene que ser algo que invita a posturas críticas, a poder entender al otro, y eso parte por la tolerancia. Esa tolerancia hoy no existe. Por ejemplo, lo que pasó con la FEUC de Solidaridad, pero también le pasó a la MG cuando invitó a José Antonio Caz. Más allá de los invitados, el tema de que invitan a alguien respetuosamente, si alguien lo invita, tú lo respetas, pero no te funes la charla. Lo que pasa es que a mitad de la charla le pegan a las puertas, le pegan a las ventanas, empezaban a ladrar. ¿Dónde está la tolerancia ahí? Porque cuando hay invitada gente, nosotros nos molestamos. O sea, hay como un silenciamiento, pero de un lado y no de ambos lados entre ellos. Y además que esto complica un poco que yo logré conversar con algunos estudiantes de la Católica de primer año, segundo año, los que vienen como más novatos, y veían esto y decían, chuta, ¿sabes que yo opino lo mismo que la FEUC o yo opino distinto a la FEUC, pero la verdad después de ver esto no me dan ganas de opinar? Y el peligro es que cuando tú dejas de opinar o empezás a tener miedo a expresar cualquier idea, dejáis de pensar también. Entonces en las universidades se deja de pensar. Esta cuestión es muy complicada. Y estamos hablando porque la universidad no es solamente una materia que tú lees de un libro de solamente la clase, también es la experiencia colectiva que tú estás ahí en los patios, en la interacción entre los jóvenes. Si matamos eso, matamos la vida universitaria, te quedáis con una información que es solamente el libro. O sea, reducimos la universidad solamente el contenido académico y no a la experiencia universitaria de la interacción entre las personas que están ahí. Esa parte es clave, la interacción. Si es que esto es, nuevamente, lógica de política quizá exterior, pero si tenemos la guerra de trincheras a la universidad, no es una universidad. Un movimiento que no respeta la tolerancia es antiuniversitario, si queremos ponerlo en concepto. La universidad nace en ese sentido. La universidad es también, y va con el sentido muy etimológico de las palabras, por ejemplo, la diferencia entre estudiante y alumno. ¿Cuál es la diferencia? Ahí te salen los abogados. Sí, sale muy bien, pero la filosofía. Distingamos. Hay que distinguir. Y hay que distinguir entre alumno, por ejemplo, también con estudiante. El estudiante estudia, el alumno se ilumina. Esa es la gran diferencia que había. Antiguamente había alumnos, hoy ya no. Ahora se estudia. Cuando la lógica es estudiar y no iluminarse, porque iluminarse implica adoptar posturas críticas, ahí tengo un gran problema. Porque están formando gente que el día de mañana va a subir posturas que o no cambia o ni siquiera tiene. Porque la persona que tiene la postura, por ejemplo, no la cambia. La persona que no tiene postura no la cambia por miedo. Es una espiral como muy... un círculo vicioso que se genera. Es muy importante poder criticar. Es muy importante que, más allá que la idea sea falsa, o sea, si nosotros estamos seguros que la idea es falsa, ¿por qué restringirlo? ¿No acaso nuestros argumentos son superiores? ¿No acaso podemos demostrarlo en la cancha? ¿O queremos cortar la cosa por secretaría? Porque esa es la lógica que hay. La gente, por ejemplo, cuando discute del aborto, cuando discute, por ejemplo, de la educación, cuando discute, por ejemplo, de lo que ocurre con confederaciones, métodos de representación, prefieren saltarse al debate, que supuestamente son altura moral. Bueno, demuéstralo en la cancha. O sea, en un debate demuestra, hagamos alguna cosa, debatamos, veamos quién gana. Pero si quieres hacerlo por secretaría, cortar el diálogo de una, estamos muy mal. Y es antiuniversitario. Esa palabra es muy importante. Antiuniversitario, la inspiración. Makoto, ¿encuentras que este tema está creciendo en la universidad en Chile? Porque se empezó a discutir un poco viendo lo que pasaba en algunas universidades de afuera, en distintos campus, que esta cosa estaba como muy, muy intensa. ¿Tú ves esto como emergiendo acá? Es un proceso como un poco cíclico. Yo te diría, si lo vemos hoy día, a pesar de que pasaron estas cosas que tú estás describiendo, Borja, no es el momento en que esto está más álgido. Han habido momentos que, yo te diría, el 2011 esto era brutal, el 2019 fue, ¿para qué decir? Y vemos que hoy día, no sé si esto es como los detractores de algo a la baja o es el renacer de algo. Yo creo que hay que tener mucho ojo, porque siempre que hay actos de violencia, sean mínimos o sean más graves, porque acá hay distintos rangos, hay que tener ojo porque acá yo creo que esto puede ser un proceso que está apagándose, pero que claramente puede renacer de las cenizas. Teniendo eso en cuenta, yo creo que esto no se puede permitir nunca. Y de hecho, yo hasta soy crítico un poco de cómo la universidad también ha permitido esto. O sea, fueron como 2 horas de protesta y no hubo nada, y yo no digo que haya que
frenar todo tipo de expresión. Obviamente no, pero acá había como una cosa muy desordenada, muy violenta, y que finalmente estudiantes también estaban siendo amedrentados en el campus, y la verdad es que la universidad no tuvo ninguna postura. A mí me llama la atención cierta pasividad respecto a la universidad, en este caso la Universidad Católica, al enfrentar estos hechos. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, uno podría sentarse a esperar a que esto se apague solo, que es como un poco lo que uno a veces quiere, como no tocarlo mucho y que ojalá se apague, pero perfectamente esto podría volver a surgir y volver a tener un movimiento, da lo mismo, de derecha o de izquierda, pero en este caso que estamos viendo que la izquierda vuelve a tener un rebrote de cierta manera censurador, hostil, matonesco. Para ponerte un ejemplo, a una chica de la FEUC que fue con pañuelo celeste a la marcha del 8M, podríamos criticar el fondo o no, pero la expulsaron de manera tremendamente hostil y la terminan sacando con gritos alusivos a ella y también a la federación, al movimiento político que representa, a toda ella. O sea, fue enjuiciada completa y la echan del espacio público porque al parecer ella no podría estar ahí. Claro, me podría decir, oye, fue un hecho puntual. Chuta, pero un hecho puntual más otro, empieza a demostrar en un movimiento y además que no lo cubremos tal vez demasiado, pero si el próximo año empieza a gobernar la derecha de nuevo, ya sabemos lo que le pasó al último gobierno de derecha, que finalmente tuvimos un enfrentamiento brutal en ese sentido, que obviamente también era político, a pesar de que habían razones sociales para todo esto, pero también era político. Entonces yo creo que jamás hay que mirar estos hechos con liviandad. Esto no se va a apagar solo, los problemas no se enfrentan con pasividad. Absolutamente, ahí tienen mucho rol los directivos. Yo siento que los directivos, estamos hablando de rectoría y gente que está en los decanatos de las universidades, sienten que la política universitaria es una jaula con babuinos adentro peleando y ellos miran de afuera. No pasa nada, no se van a escapar, no pasa nada. O quizá tienen miedo que se escapen y por eso no los pescan, porque recordemos que muchas veces han habido tomas, por ejemplo, en la Casa Central, ha habido 3. La última fue en 2018. Yo siento que hay un poquito de miedo por ahí, de meter la mano o quizá darle mucha mano, entonces se prefieren abstenerse, que es lo más peligroso porque contraviene el sentido universitario que les corresponde a ellos hacer. Es muy importante porque además cuando uno restringe el diálogo, en especial de espacios tan importantes como la universidad o los colegios, centro de unión cívica y también estudiantil y juvenil, baja la cantidad de participaciones políticas. De hecho, si tú lo veías a nivel nacional, hay una encuesta que es Jóvenes Participación y Medio de la UDP, que medían básicamente la participación de jóvenes, y la participación de jóvenes bajó. La mayor forma de manifestación juvenil hoy son las redes sociales. Es darle like a alguna cosa, subir el posteo de mis historias, pero no, por ejemplo, ir a la calle o participar de movimientos o participar de think tanks. No existe eso, porque los jóvenes tienen miedo de opinar. ¿Qué cultura crítica, qué cultura racional tú puedes hacer si los jóvenes no pueden opinar? O sea, más allá, insisto, no es un tema de que sea una opinión buena o una opinión mala. Peor que una opinión buena o una opinión mala es una opinión que no se dice. O sea, peor que mala. Di una opinión, aunque tú sepas, aunque una persona contraria a ti sepa que es falsa o quizá no es coherente, dile igual. Porque de alguna forma, si la otra persona está ahí, tiene que contradecirte. Hay una responsabilidad por ambos lados. De una parte de la persona por decir la opinión y de la otra parte que está enfrente de también contradecirla. Si no ocurre una forma de... Por ejemplo, Marx lo identificó muy bien. Él decía que la política, y seguía Hegel, es dialéctica. O sea, uno presenta un argumento, el otro presenta un contraargumento y finalmente de eso hay una conclusión. Si el argumento no tiene un contraargumento, el argumento queda como verdad y se instala. Y no hay conclusión. Pero tiene que haber esa contraposición de ideas para poder sacar una conclusión que sea verídica. Si no, quedan cosas que pueden ser muy malas y negativas y nocivas para la sociedad, y en especial para el pueblo. Borja, y esta experiencia de candidatura ahora para la delegatura Confech no es tu primer acercamiento a la política. De hecho, tú, muy chico, todavía estabas en el colegio, te involucraste en lo que fue en ese momento la campaña del rechazo, del primer proceso constitucional. ¿Cómo fue que llegaste a eso? Sí, pues fue loco. A ver, yo nunca no tengo familia política, entonces la tradición política no me está inculcada a mí. Lo que tenía era básicamente interés, ver a veces en la tele en la noche, tolerancia cero, cosas así, y siempre lo vi con fome porque honestamente era joven y me interesaba más la historia, arquitectura, era muy artista cuando era chico. Ese lado me gustaba más, de hecho yo quería estudiar medicina. ¿Qué pasó en ti? Te transformó. Llegó la estallido social, eso fue lo que pasó. Te pusiste gris. Sí, pues el pelis una estalla, entonces uno dice como ya, está pasando todo, Chile está a punto de cambiar completamente, ¿qué postura tengo yo? Porque se empezaban a discutir los temas, algunos compañeros míos iban a marchas, se discutía por ejemplo por parte de los profesores también, los profesores se manifestaban, uno tenía que tomar postura, sentía como uno tenía un llamado a eso. Yo me interesé porque me gustaba la historia y quise analizarlo históricamente y eso me llevó un paso a otro finalmente a entrarme en la política. Y en la política, bueno, inicialmente me metí por interés. Después me acuerdo que dije, uy, si es un TikTok. En esa época, TikTok
para los que son jóvenes y estamos bien en esa época, era puro baile. O sea, tú te metías en TikTok y meter un video político hablando de lo que estaba, por ejemplo, la aprobación de la prueba y cosas así, la aprobación de la prueba, lo que es la votación de la prueba, el rechazo. Era como, no sé, me quedé bajando viendo puros bailes, puros TikToks, van gente cantando y te parece un compadre terrible serio hablando de que, oye, Derijo te rechaza por tal cual razón. Era raro, ¿cachai? Yo fui como quizá de la primera parte que se metió a TikTok. Antes estaba Instagram. ¿Pero hiciste un bailecito o iba a opinar? Caché que hice bailes, pero borré esos videos por tema de actividad personal. Y que siempre uno baja el video, claro, del video más abajo, como en las publicaciones de Instagram o Facebook, y va lo más abajo y como un pendejo que como no te gusta. Esa misma cosa me pasaba, yo lo borré. Pero el primer video fuera así, yo me contentaba con 5 likes de amigos míos y mi familia, que yo no quería que supiera que hacía videos. Y después me di cuenta que mi opinión era considerada por otras personas y podía hacer un aporte. Entonces me interesó más por ese lado, primero por interés, después lo vi como una forma de contribución que era bien valorada por la gente, y después vi que tenía una responsabilidad, porque ya vi cuenta que las personas lo estaban valorando, que yo era escuchado a otros jóvenes, y dije, tengo 2 opciones, o me dedico a medicina, o me meto a derecho, aprendo un poco política, intento entrar a la católica, participo política universitaria y aprendo, me inserto en esto y hago un aporte a lo que yo pueda, sea a la comunidad estudiantil, sea al país, sea a otros jóvenes, en todo lo que yo pueda. ¿Hay como un momento pivotante en que tú hayas dicho, antes quería esto y ahora quiero esto otro, dedicarme más a lo público? Porque hay una vocación de servicio y que claramente tú estás describiendo, pero hay un momento en que se activa. ¿Hay algo que tú tengas claro cuándo empieza? Yo creo que fue la campaña del rechazo, no el ¿Qué pasó y cómo lo viviste? ¿Fue como que estabas en tu casa, hiciste video o pasó algo más? Bueno, fue un proceso largo. El gran detonante fue el octubrismo ya en 2019. De 2019. Y lo que ocurrió después fue finalmente una serie de polarización. O sea, hartos jóvenes estaban muy trincherados. Era muy difícil hablar. Quien hacíamos opinión era muy difícil ser escuchado o respetado en la opinión. Yo creo que el hecho político que a mí me marcó fue la campaña del rechazo, en especial 2022, en que con otros jóvenes nos dimos cuenta que éramos minoría. Los jóvenes en mayoría eran de izquierda, salían a la marcha, eran revolucionarios, apoyaban el apruebo, eran parte de partidos políticos, incentivaban, por ejemplo, el proselitismo por parte del PSOE, yo lo apoyaba. Dijimos, claro, esto no puede seguir pasando, hagamos una agrupación y vamos a hacer marcha a la calle. Y nos dimos cuenta que en las comunas donde ya ganaba la prueba de entrada, dijimos, no sirve de nada estar haciendo campaña en Lo Arnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, etc. Tenemos que viajar a esas comunas que son más importantes. Y estuvimos en todas las comunas en las que había ganado la prueba con mayor concurrencia, cerca de 30. Un grupo que variaba entre 15, 20 jóvenes. Y cuando la gente nos veía decía, oye, gracias, se pasaron. O sea, qué bueno ver jóvenes acá, porque yo pensé que los jóvenes eran de izquierda. Y de hecho yo me acuerdo muy bien en la campaña que fue en Puente Alto, en la plaza Puente Alto, en que nosotros estábamos muertos de miedo, porque creo que la comuna que más había ganado o a concurrencia de voto de la prueba había tenido, o de las que más había tenido. Y claro, tú estás expuesto a funes, obvio. O sea, falta que así funciona la cosa. Tú vas de a poco y como que te calcula el número, como una guerra. Y si tenés 5 personas, te agarran 10 personas, se agrupan y que tiren encima. Entonces dijimos, cabros, vamos harto, cuidémonos harto, vamos juntos a todo y harto cuidado. Pero estamos muertos de miedo. O sea, entregamos un volante, lo pagamos vuelta para que la gente después lo diera vuelta y no nos tirara la cosa encima. ¿Y cuántos eran? Éramos unos 10, 15 personas. Llegados juntos. Sí, íbamos juntos. La cosa es que un momento en que dijimos, ya cabros, júntense acá antes de partir y griten fuerte, Puente Alto rechaza. Ya. 1, 2, 3, Puente Alto rechaza. Y cuando ocurrió eso, toda la gente que estaba mirando para abajo, pasaba por ahí, levantó la cabeza, nos miró a nosotros y empezó a aplaudir. Empezó a tocar bocina, o sea, bien caro, o sea, cada volante. Y me di cuenta que esa mayoría, que parecía indiferente, en verdad era mayoría que votaba en contra del proceso constitucional. Chile se jugaba la vida en ese momento. Y quienes habíamos tenido poco tiempo conociéndolo, nos jugamos también lo que nosotros conocíamos por Chile. Entonces fue muy especial eso, no me di cuenta que efectivamente uno puede hacer un cambio y convertir minorías o mayorías que son silenciosas en mayorías que son bien disruptivas. Yo tengo mucho que opinar también en esto, pero tú querías hacer una pregunta, ¿no? No, dale. Es que pasa que, y también para que la gente que nos está escuchando, Idea País es un centro de estudio, estudiamos política pública, pero tiene toda una pata respecto a formación de jóvenes. Y cuando dice, oye, formamos jóvenes, ¿de qué se trata? ¿Les hacen una clase? Y no, o sea, sí, un poco sí, pero no solo eso. Ese proceso de transformación en que tú decís, acá yo tengo que hacer algo con mi vida que impacte positivamente a los demás, es tremendamente importante. Y hay cierta ciencia en que la gente dice que este momento se puede diseñar, pero la verdad es que es muy difícil de diseñar desde afuera esto que te pasó a ti. Normalmente son circunstancias históricas, procesos que están pasando alrededor tuyo, de realmente tu baje, de tu familia, cultural. Sí. Pero nosotros desde Idea País tenemos esta reflexión y que básicamente no dormimos respecto a esto. ¿Cómo podemos producir que jóvenes tengan una experiencia similar a la tuya en que digan, Crista, ya es que no hay vuelta atrás? Había un diputado que decía, en este momento en el que a mí me cagaron la vida. Porque básicamente lo que pasó ahí fue que no hubo vuelta atrás, se dio cuenta de que tenía que dedicarle la vida al servicio público.
Y el servicio público entendido de manera amplia. Algunos se van a dedicar más a la política, otros tal vez, bueno, tú te estás dedicando a una mezcla que es como el influencer y además política. Sí, eso. Pero otros van a tal vez dedicarse de otras maneras. Pero ese momento en que tú dices, ¿sabes que ya acá yo me tengo que entregar a los demás con ganas? Sí. A ver, yo creo que partiría por el hecho de que no hay un solo camino ROM, son muchos. O sea, puede ser influencer, puede ser elevarte de política estudiantil, puede ser un think tank, por ejemplo, puede ser partiendo, haciendo carta al director también. Hay muchas formas, pero todo lleva a lo mismo, que es básicamente ayudar a Chile. Cicerón decía que no nacemos para nosotros mismos. Siempre hay un problema de que es importante concientizar. Y concientizar en base a eso es ver los problemas que hay y darse cuenta que efectivamente los jóvenes pueden ser incidentes. El tema es que los mecanismos nosotros mismos los destruimos, por ejemplo la Confeche. La Confeche es la mayor forma de poder hacer cambios a nivel nacional. Sin embargo, está tan tomada por intereses partidistas que no se puede hacer. Los jóvenes ya no confían ni siquiera en sus propios medios, en su propia herramienta. Y ese es el gran problema que tenemos, es darse cuenta que tú puedes hacer un cambio. La gran forma, de hecho, de la encuesta que ya he citado de jóvenes participación y medio del OET, decía efectivamente que gran parte no participa porque cree que o no lo van a considerar los partidos políticos o el suelo no puede hacer incidencia. Y eso es un problema, porque también tiene que ver con la marginización que no hacen los partidos políticos a veces. O los medios de ¿cómo se llama? Los medios de participación estudiantil, como sea. Siempre hay como alguna forma de marginación de los jóvenes que es muy peligroso. Oye, y tú, Vale, también de repente cuéntanos un poco y después hacer la pregunta a Borja también, ¿no? Como para cachar cómo podemos entrar un poco más a trabajar en redes sociales. Yo ahí también tengo la duda, porque yo soy como nuevo en esto también. No, yo creo que Borja es el experto acá entre los tres porque tiene un Instagram con más de 18.000 seguidores, trabaja en un podcast, también participa en eso, Jóvenes Politiqueros. Bien. Jóvenes Politiqueros, Sí, ¿cierto? jóvenes. Ya, ahí con otros creadores de contenido, jóvenes también que están metidos en estos temas. Entonces, por ejemplo, para la gente que te está escuchando en este capítulo con nosotros acá en este podcast de Idea País, ¿qué consejo? ¿Cómo empezar? O sea, alguien que quiere, no sé, armarse una cuenta, ¿cómo? Y creo que lo primero es conocerse. Si no te conoce a ti, no puede hacer nada. Así de simple. Uno tiene que saber cuál es su ánimo. Puede que sea una persona más beligerante, puede que sea como muy extrovertido, puede que sea una persona más introvertida. Y eso tienes que reflejarlo en tu método. O sea, yo me acuerdo que cuando partí haciendo videos de política, parecía como ahí. Era como, hoy estoy en contra de estas razones, y por esto, y le ponía un poco de emoción, pero muy negativa. Y dije como, bueno, no soy así, soy mucho más tranqui, soy mucho más como profundo. Intenta meterle esa profundidad. Y la gente lo realiza siempre. Si quería extrovertido, sería introvertido, sería una persona divertida, sería más chakra, etc. Intenta reflejarlo en la cierta medida, por supuesto, lo responsable, pero que represente quién eres. Y eso es muy importante y va de la mano con atreverse. Yo me tuve mucho miedo con el primer TikTok, pero ¿qué cambio grande se hace a la historia si es que uno tiene miedo por hacerlo? Nada, absolutamente nada. Lo limitante lo descubre uno mismo, no lo imponen otros. Porque si una persona no lo pudo hacer antes, puede ser la primera. O sea, me ha asustado bien esa cosa últimamente. Lo puedo como corroborar en ese sentido, que atreverse y ser el primero en las cosas es algo muy lindo. Por ejemplo, hace poco me invitaron a Sin Filtro. Nunca había invitado a una persona más joven. Y yo estaba, por supuesto, muerto de mí y decía, tengo dos opciones. O digo que no voy y me preparo y arraso. Más viejo, pensé como, no sé, 1 año, 2 años después, se cosas no pueden. Hay todo un dilema de la juventud que teníamos acá. O voy, me atrevo y aprendo. Y me atreví, fui como el joven responsable entre toda la gente mayor que yo, pero aprendí algo, fui muy bien recibido, a la gente le gustó porque enmarqué quién era. Y eso es muy importante, el atreverse, saber quién uno es, y en especial ser constante. Si uno no es constante, pierde siempre, por muy bien que lo hiciste antes. Muchos jóvenes que yo estaba con ella en política inicialmente intentaron, no fueron constantes y perdieron. No sirve de nada hacer un video. Esta cosa es decidirte o no decidirte, y te mantienes. Esos son los 3 consejos. Esto es Sonido Público, para que nos sigan en las siguientes cápsulas del podcast de Idea País. Hoy día estuvimos con Borja Yáñez. Para que lo conozcan un poquito más, nos seguiremos viendo por nuestro YouTube, Instagram, Spotify de Idea País. Muchas gracias por acompañarla. Gracias, Borja, nos vemos.